buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estés viendo. Bienvenido una vez más a esto que se llama Vida Real. Fue verdadera. Con usted el día de hoy tenemos un invitado especial. Tenemos aquí a nada más y nada menos que Steven Mauri. Cuéntanos, Steven, ¿cómo estás el día de hoy? Pues me siento un poco nervioso, un poco como, que yo qué voy a decir ahora, pero vamos a manejar la tranquilidad. ¿Cómo fue ese momento en el cual te enteraste que había sido invitado aquí a Vida Real Fue Verdadera? ¿Cuál fue tu pensamiento en ese momento? Bueno, el contexto que hay por detrás me dio mucha risa, pero me sentí como que, híjale, ahora yo qué voy a decir. Bueno, me siento muy honrado de estar aquí en este lugar y bueno, aquí me voy a abrir un poquito. Bueno, nosotros aquí te explico un poco de qué va el tema de nuestro podcast, de esto de Vida Real Fue Verdadera. Y es que nosotros aquí buscamos buscamos conocer a la persona, al siervo de Dios, que normalmente viene aquí a la iglesia, que se congrega, que sirve en un equipo, pero buscamos sacar a esa persona que está detrás de eso. Buscamos que simplemente podamos conocer a la persona que está detrás del siervo de Dios. Entonces, nuestro objetivo aquí en Vida Real Fue Verdadera es dar a conocer esa historia que cada uno de nosotros tenemos, de que cada uno tiene una vida fuera de la iglesia, de que somos hijos, somos estudiantes, trabajamos, tenemos una vida afuera y pues nuestra idea es simplemente dar a conocer eso. Así que para comenzar, pues como no podemos iniciar con otra cosa, pues nos gustaría saber primeramente sobre el siervo de Dios y es normalmente qué haces en Ministerio Escuela David. Pues lo que normalmente hago, soy líder de aseo, pero principalmente soy líder de alabanza. Soy bajista. Entre comillas, obviamente no soy bajista, sino que aprendí por mis propios métodos y me enamoré de la música. Soy bajista, guitarrista, toco por encima de la batería, estoy aprendiendo a tocar piano y no sé si ya dije que soy líder de aseo. Se me olvidó, bueno, pues sí. Amo adorar, amo servir a Dios por medio de la alabanza y es un orgullo, ya yo llevo toda mi vida aquí en medio, entonces es un orgullo de estar ahí montado en el altar sirviendo en alabanza. Tú dices, Steven, que tocas, o sea, que aprendiste por tus propios medios lo que es el bajo. ¿De qué momento empezó, por decirlo así, ese amor por la música? Y más que todo, enfatizaste que aprendiste el bajo. Entonces, me imagino que tienes un amor más allá que otros instrumentos con el bajo. Entonces, ¿desde cuándo empezó como ese amor y ese gusto por la música? Y más sobre todo, te inclinaste al bajo. Eso fue hace, ¿verdad? Tanto, eso fue hace 12, cuando tenía 12 años, 12, 11 años. Bueno, yo estaba allá en Medellín, eso fue cuando ya me fui de viaje. Si ahorita más adelante me preguntan sobre eso, sí voy a profundizar más sobre eso. Pero yo estaba de viaje en Medellín, fueron 2, 3 años, y yo veía a mi papá tocando la batería y él me llevaba a las prácticas de alabanza a la iglesia. Yo veía a todo el mundo tocando y yo de liso cogía el bajo, habían 2 bajos en la iglesia. Yo cogía y hacía la misma mímica que hacía el bajista allá principal. Lo cogía y lo hacía yo, o sea, sin necesidad de aprender, lo hacía bien, según yo. Entonces yo lo hacía bien y yo dije, bueno, me gustó este instrumento, fue el primero que toqué. El primer instrumento que toqué con mis manos, o sea, literalmente tocar, de tocar y tocar, de tocar. Entonces, y yo como que nadie aprecia lo que en realidad es el bajo, que no se escucha. Yo antes de tocar el bajo yo ni sabía que existía ese instrumento. Que dime, ¿tú cuándo has escuchado el bajo? La verdad es que no. ¿Tú cuándo has escuchado el bajo? Es que hay un meme
famoso o conocido entre músicos y sonidistas, que es que el bajo nunca se escucha, Es o que que el bajo sí. siempre lo tienen como apartado. Es que si se ve como que no, y lo peor es que a veces ves 2 y 3 bajos tocando y tú dices, pero que no se escucha, eso no sale. Bueno, es que el bajo no se escucha, el bajo se siente. Y así siempre lo he defendido, y más cuando me dicen, qué lindo tocas la guitarra. Yo, "Ay, no me digas eso". Pero sí, aunque por primera vez así, primer instrumento que toqué fue el bajo, yo cuando estaba aprendiendo no tenía un bajo. Justamente me regalaron una guitarra. Esa guitarra justamente le faltaban las primeras dos cuerdas, que son las dos de abajo. Y le quedaban las cuatro cuerdas del bajo, o sea, las únicas cuatro cuerdas que necesitaba. Y aprendí a tocar, o sea, profundicé más en el bajo, teniendo una guitarra, aprendí a tocar bajo en la guitarra, o sea, no tocaba la guitarra, nada más tocaba bajos. Ustedes pueden ver ahí lo enamorado que estoy de ese instrumento. Cositas que pasan. O sea, yo prefiero estudiar bajo en una guitarra que estudiar la guitarra en la propia guitarra que tengo. Cositas que pasan. Ah, Bueno, nos cuentas que estuviste en una época en Medellín. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso, porque nos dices que llevas toda una vida en Ministerio Escuela David, pero también que estuviste por un tiempo en Medellín. ¿Cómo fue eso de permanecer en el Ministerio Escuela David, pero al mismo tiempo estar tan alejado de lo que viene siendo la sede principal? Porque pues la sede principal la tenemos aquí en Turbaco y estamos bastante lejos de Medellín. ¿Cómo fue ese proceso para ti de pronto cambiar de un lugar a otro y tratar de seguir congregándote? pues digamos que como todo niño pequeño cuando está a la iglesia va obligado. Todo el mundo cuando tú estabas pequeño, tú lo que querías era jugar en la calle, querías tener amigos, que por cierto no tenía muchos, tú me puedes ver ahorita que hablo bastante, pero yo antes era muy apartado, solo y callado. Este, yo imagínate un niño así recién llegando a Medellín, este, me sentía solo, o sea, solo como les dije, yo lo único con lo que me desahogaba era la música en ese entonces. Yo llegué a Medellín, eso fue muy de la nada. Mi papá llevaba 2 años trabajando en Medellín, una época muy difícil. Lo único que desayunaba era medio sándwich. Almuerzo y cena era arroz con frijoles o arroz con huevo. Pero gracias a Dios nunca nos faltó la comida y eso se lo agradezco bastante a mi papá y a mi mamá. Que jamás y nunca me han faltado los 3 platos de la comida. Los 3 platos al día, perdón. Entonces, eso fue muy de la nada. Fue Steven, un 31 de diciembre a las 11 de la noche, ya compré la boleta, vámonos, ya. Yo llegué a Medellín y yo no me quedaba solo porque mi papá no me podía llevar a la empresa, me quedaba solo en una casa. Y ahí en ese entonces, yo siendo cristiano, entre comillas, porque verdaderamente no sabía lo que estaba haciendo, todavía era un niño y iba porque me obligaban. Se alejó bastante mi corazón de Dios y eso el pastor lo ha mencionado, que no sé cómo supo, obviamente dice cómo supo, pero y el pastor ha mencionado que yo en Medellín o sea, yo me alejé, yo me vine a reivindicar aquí, pues. Eh, Así, retomando el tema, mi corazón se apartó demasiado, o sea, yo hacía las cosas porque me cogían de la oreja, más no porque verdaderamente quería hacerlo. Eh, Se alejó bastante mi corazón, yo en el colegio, se acordaban del niño callado, todo lo contrario, y fue donde digamos que recibí bastantes burlas y yo como método de defensa, cogí y me burlaba de mí primero y le hacía burla a todo el mundo. Entonces se burlaban bastante por mi físico, por de dónde venía. Y aunque no pareciera, esas cosas dolían porque aparte de que pasaba solo, nadie
nunca nadie me apoyó en esos momentos. Entonces, por eso yo decía, yo qué hago creyendo si por mi propia cuenta puedo vivir bien. Ya estando aquí, ya pasando la época de Medellín, ya que cuando mi papá ya encontró un trabajo más estable aquí en Cartagena, este, yo no quería volver a Med. Yo sabía que lo primero que hizo mi mamá cuando llegué fue escribirle al pastor David, si no estoy mal. Y yo no quería ir porque era pandemia, o sea, estaban las pocas sillas ahí separadas y yo con un tapabocas y yo nada más estaba ahí porque sí. Cuando yo estaba en ese servicio con el poco de sillas separadas, todo el mundo, o sea, no le encontraba el sentido, ¿por qué estoy aquí? Justo cuando se acabó ese servicio, el pastor, estando en el altar, se acordó de mí. Me llamó y me dijo, hijo, me dijeron que tú tocas el bajo. Y ajá, ese mismo día me probaron, sí, yo toco el bajo, ajá, porque ajá. Me probaron y sin estar bien anímicamente para hacerlo, porque yo quería dejar la música, no sé por qué, era un arrebato de peladito. Yo quería dejar la música y yo me paré ahí, toqué y me fui enamorando otra vez cuando, cuando, cuando adquirí más conocimiento, estando en las clases, ahora yo digo, ahora sí sé por qué lo estoy haciendo. Porque antes yo lo hacía sin ningún sentido, no adoraba a nadie, no hablaba a nadie, nada más tocaba y tocaba por tocar. Cuando fui adquiriendo más conocimiento, ahí sí quedé completamente enamorado de mí. Bueno, yo tengo varias preguntas, pero para tratar una. Y es, tú tocaste un tema muy delicado que de pronto todos pasamos o la mayoría de personas pasan. Y puede que alguna que otra persona que esté viendo tu podcast esté pasando por ese proceso. Eh, Te quiero hacer la pregunta y es, bueno, tú me dices que a ti se burlaban de ti por tu físico y por esas cosas, por tu condición en ese momento. Entonces, se puede decir que eso era bullying, digamos. Eso era bárbaro, no era solamente, aquí es Recocha, pero allá era literalmente todo el colegio, o sea, me hacían stickers y todo eso se regaba por todo el colegio y todo el mundo me conocían por los apodos que ya ustedes conocen que ponen los paisas, que ponen los cachacos, los caleños a los costeños. Muy, digamos, muy -18. Teniendo en cuenta eso, bueno, primeramente te quiero preguntar es cómo Dios ha trabajado esa parte de tu corazón en el sentido de que, bueno, cómo has sanado esa parte de que se burlen de ti y esas cosas. Y la segunda va más allegada, ¿tú qué le dirías a esa persona que está pasando por ese momento y qué le dirías al Steven de ese momento que está en esa situación? Te voy a responder al revés. Ajá. Muy jocosamente le diría al Steven, siendo lo que soy ahora, yo le diría, hombre, párchate. Así. Ustedes saben cómo soy yo. Hombre, párchate y, hombre, sigue adelante que tú eres un pelado muy inteligente, tú eres, como dicen allá, tú eres un berraco, a ti nada te tumba. Y, y pues en ese entonces no lo sabía, pero hombre, si está Dios de tu lado, ¿por qué estás llorando tú solo ahí en tu habitación? O sea, que yo lloré bastante. Mi papá nunca se dieron cuenta, de hecho recién la estoy contando ahora. Pero yo no quería estar allá, de hecho yo no quiero ni volver allá. La primera pregunta fue, Bueno, te digo las tres porque no me acuerdo el orden que te la dije. ¿cómo Dios trabajó eso en mi corazón? Exacto. De hecho eso ya lo respondí en la pregunta.
siempre cuando, ejemplo, ustedes, yo sé que ustedes no lo hacen con esa intención, pero yo me burlo bastante, yo hago, no en plan de quiero ofenderte, sino como que en plan amigo, yo me burlo bastante de la gente, yo soy muy burlón. Y yo sé que si, ajá, si yo soy capaz de burlarme de ti, soy capaz de recibir burlas, ¿verdad? Y sin ofenderme, sin nada, o sea, todo bien. Dios trabajó eso bastante porque yo al principio, cuando estaba en Medellín, yo sí lo hacía por querer hacerte sufrir. O sea, yo quería hacerte... De hecho, en el colegio hasta hubieron casos de eso, de intentos de suicidio, es que eso allá es bárbaro. Y yo no, yo nunca intenté eso. Gracias a Dios. Que igual, ustedes saben, aquí eso es otra cosa. Aquí esto es recocha, ya eso no. Ya eso no lo aguanta todo el mundo. Ya lo he dicho eso como 3 veces, pero... ajá. Este... ¿Y por dónde iba? Que Dios sanó eso en ti. Ah, no. Yo... Yo ahora me doy cuenta que Dios, cada vez que yo estaba llorando en mi cuarto, cuando me ponía las manos en la cara para que no me escucharan en el cuarto al lado, y yo ahora me doy cuenta que Jesús estaba ahí conmigo. Porque si no hubiese seguido la misma corriente de de todas las supuestas amistades que tenía allá. Eso en Medellín es normal ver a un peladito de 7 años con aretes, saliendo en la calle, llegando tarde a su casa. Yo creo que si de cosas me dejan ir al colegio. Y, yo le di gracias a mis padres también porque ellos me educaron de esa forma. O sea, imagínate que allá los dejan llegar tarde. A mí me invitaban a un parche y yo máximo tenía que llegar a las 6:30. Y siempre se burlan, también se burlan de mí por eso. Ay, es que ya te llamaron tus papás, ¿qué? Ah, anda el peladito. La gente que me rodeaba no era muy, no era la excepción a la regla ya. La primera amistad que tuve allá prácticamente se me fumaba, tomaba, me llegó a invitar, pero yo nunca fui porque, ya apenas estoy llegando, cálmate. De, de hecho allá tuve bastante la influencia esa y gracias a Dios, yo cada vez que pasaba eso, siempre pasaba algo y nunca iba. Y yo decía, y ahora mismo digo, ese era el mismo Dios de lo que me estaba salvando. Y bueno, continúan los días allá y aquí estoy limpio. Bueno, tengo dos preguntas para hacerte y una de ellas es nuestra pregunta insignia. Aquí tenemos tres preguntas que sí o sí les hacemos a todos los invitados. No se puede ir un invitado de aquí sin que le hagamos esa pregunta. Pero antes de pasar a ella, quiero preguntarte, ¿cómo fue ese momento o cuál fue ese momento en tu vida donde tú dijiste, no, Señor, te voy a servir completamente? ¿Cuándo fue ese momento donde tú afirmaste o tú te afirmaste para seguir a Cristo al 100%? Porque nos contabas que ibas por obligación, de que no te gustaba, de que pues si tus padres no te jalaban las orejas como lo dijiste, no ibas a la iglesia o simplemente no te gustaba hacerlo. Y a día de hoy todo eso cambió. A día de hoy ya sirves aquí. Sabemos que si hay un servicio bajo agua, estás aquí y llegas y te formas y todo. Pues, ¿cómo fue ese cambio, ese momento en el cual te diste cuenta de que, o Dios te hizo entender que era momento de cambiar ese chip? Y después de esta pregunta, te quiero hacer la siguiente y es, ¿cómo Dios te llamó a servir en Ministerio Escuela de David? Puedes responder cualquiera de las dos primero, no hay Eh, problema.
El momento en el que yo me enamoré completamente del servicio a Dios, fue cuando em, estoy recalculando. Sí, fue cuando, sí, fue ese día. Fue cuando la primera práctica de alabanza. No me pusieron a cantar porque bueno, yo venía con el trauma de la garganta ya. Yo antes cantaba más, no canto ahora mucho, pero hago lo que puedo. Me pusieron a tocar el bajo y yo veía el ambiente, o sea, cómo era todo aquí, o sea, todo había cambiado. Porque yo el primer entrenamiento o no primer entrenamiento, sino primera reunión en la que estuve, había un poco de adultos rodeados y yo era el único niño ahí, imagínense Yo creo que fui el primer menor de edad que hubo en Met, si no estoy mal. Habían un poco adultos rodeándome ahí, yo era el único niño ahí sentado y el pastor, primer título, 1, y cuando terminaba el tema 1.1 y yo, ay. Después 1.2 ya, ay, y eran 5 puntos, ay. Y ahí bien aburrido, y yo me enamoré, fue como les dije, yo regresé de Medellín sin querer nada de acá. Y yo lo que me enamoré fue cuando vine aquí, empecé a adquirir conocimiento y empecé a saber qué es lo que estoy haciendo. Y ahí fue cuando me enamoré completamente. La segunda pregunta se me olvidó. ¿Me la puedes volver a repetir? Claro, nuestra pregunta insignia es ¿cómo Dios te llamó a servir en Ministerio Escuela David? Yo digo que fue exactamente un día que había una enseñanza en Calle del Cerro. Ese día fue enseñar el pastor David. Y ese mismo día el pastor David hacía preguntas. Y yo cogí y respondía. Estaba como muy imperativo ese día. Respondía, hacía broma, interrumpió el pastor David. Y yo no sé, de repente, después de ese mismo día, me empezaron a llamar para. Bueno, en ese entonces hacían videos en las despedidas, ¿verdad? Tú anuncias, se llamaban los anuncios. No me acuerdo, eso Los tenía un nombre en Notimet, especial. ¿Ah? Notimet. No, era BPM. Y hacían unos videos en la despedida, donde hacían lo mismo que hacen ahora, pero en video. Sí, lo recuerdo, lo recuerdo. No, no recuerdo el nombre que tenían, pero sí recuerdo que Estaba Luis antes era así. Alfonso y estaba yo, éramos los dos. Antes él estaba solo, pero yo aparecí como en 4 videos de eso. Y de repente después me dijeron que empezara a asistir a las reuniones de MED, que empezara a servir en MED. Y yo en ese entonces servía en Calle del Cerro. Así fue como empezó la aventura. Bueno, yo tengo entendido, a ver, tú estuviste en Med antes de irte en Medellín, antes de irte a Medellín, ¿cierto? ¿Y cómo fue esa, aunque de cierta manera lo respondiste, pero digamos que cómo fue esa reestructuración? Porque tengo entendido hasta que tú te graduaste, algo así, de líder y ahora estás en proceso otra vez de Otra graduarte vez. de líder. Entonces, digamos, fue como se fue en Empalme, porque digamos que tú dejaste otro Met con de pronto otras personas, obviamente el mismo pastor, pero con otras personas y de pronto la estructura y de repente llegar y tuve como que, uy, cambió todo, de goza no cambió el pastor. Entonces, ¿cómo fue ese choque que tú tuviste como que no? Es que imagínate, yo me fui y estaban un poco adultos y yo llegué, estaba un poco pelado de mi edad. Bueno, no de mi edad, ya estaba Marcia, ya estaba Reiner, ya eran mayores de edad, ya estaba Robert, pero en Pro Robert yo lo conozco desde que yo era un peladito y nosotros siempre pasamos peleando, eso es normal, uno siempre peleamos y siempre terminamos hablando. Y bueno, ya yo tenía un grupo en Calle El Cerro, tenía un mejor amigo y ese mejor amigo se apartó y yo no volví a saber más de él. El grupo de teatro con el que yo servía para aquí, para allá, y nos llevaban para todos lados y yo servía ahí y ministrábamos vidas y yo llegué y todo era diferente, o sea, ninguno de ellos estaba, nada más Robert y Andrea ella, ya.
los demás no los conocía. Ay, Marci y Eliana, que bueno, ellos siempre han estado aquí. Entonces fue, por así decirlo, Un choque. un choque, un cambio drástico. El me voy y dejo un poco de adultos aquí, regreso y encuentro puro pelado. Yo, Y pues, pues sí, Med cambió mucho porque en el inicio pues comenzó Med con servidores prestados de VPN y luego pues llegamos nosotros a, por así decirlo, ser esa primera generación de servidores netos de Med y pues a día de hoy muchos continuamos, otros ya no están con nosotros, pero pues Met se ha ido levantando poco a poco de esa manera. Y pues bueno, has estado en esos procesos, o por lo menos conociste el inicio y ahora mismo estás en el presente de Met. Y te quiero hacer otra pregunta ya saliéndonos un poco de Met, un poco de la iglesia. Y es otra de nuestras preguntas insignias, otra de nuestras preguntas claves. Y es, ¿cuál es ese sueño que tienes tú personal? El sueño de Steven Maury. Y después de eso, saber cuál es ese sueño que tienes tú como siervo de Dios. Bueno, yo sé que va a sonar un poco recursivo, pero a mí siempre se me ha quedado algo muy pegado del Pastor Juan. Y es que yo nunca, no es que no tenga metas, que sí las tengo, pero yo nunca he estado ligado a lo que yo quiero. Bueno, no nunca, sino cuando yo empecé más a conocer de Dios. Yo siempre he querido ser ingeniero en algo. No sé, siempre se me llamó Ingeniero, no te escuché bien. en algo, o sea, en Ah, algo. ok, ingeniero en algo. Ok. Y me apasiona el hecho de aprender y como en que consiste la ingeniería, en solucionar problemas. Eso es ingeniería. Siempre he querido ser ingeniero en sistemas, ingeniero de software, industrial. Quiero especializarme en todo lo que yo pueda. Todo lo que se pueda estudiar lo quiero estudiar, pues. Em, quiero, quiero tener mi propio emprendimiento, quiero tener mi propia empresa. Este, quiero viajar. O sea, ¿quién no quiere? O sea, son sueños, no sueños, sino metas que todo el mundo se propone. Mis sueños siempre se los dejo en manos de Dios. Yo siempre he dicho algo, cada vez que oro, cada vez que alguien me pregunta qué quiero, yo no quiero nada, yo quiero lo que Dios quiere en mí. Y como siervo de Dios, respondiéndote la otra pregunta, yo quiero, bueno, eso ya lo había dicho antes, pero yo quiero de verdad ser un adorador. Esa es mi meta como siervo de Dios, ser un adorador. Eh, por ahora he aprendido bastante. La cosa es ponerlo en práctica. Tú sabes que todo el mundo tiene errores, todo el mundo falla, pero eso no te dice tú eres hijo de Dios o tú no eres tú no eres hijo de Dios. Eh, por ahora estoy volviendo a tratar la seriedad porque ya he pasado un proceso bastante largo donde mucha gente me dio la espalda, donde hablaron cosas que no eran de mí, etcétera, etcétera. Y yo quería volver a apartarme de la iglesia. Y aunque no hice nada súper extraordinario, lo único que hacía era jugar fútbol, o sea, y no asistir a los servicios. Y el pastor lo sabía, yo sé que él lo sabe. Este, Estoy no viéndome enamorado porque yo sentía que no pertenecía a ese lugar. Es como que dice, vuelve a casa. ¿Y cuántas veces has vuelto a casa tú? Has pasado por un proceso duro y estabas, por así decirlo, estaba en el tuviste- desierto. estabas, bueno, que lo dice, en el desierto, aunque eh,
yo lo diría más que todo, estás pasando por un proceso de confusión en tu vida y a día de hoy te estás restaurando en eso y pues le damos la gloria a Dios porque estás volviendo a no enamorarte, como tú lo dijiste, sino que estás volviendo a tomar en serio eso que Dios te ha dado. Y es algo que, pues bueno, siempre les he comentado a mis amigos cuando tienen un bajón, porque pues todos tenemos eso Desánimo. en la vida, nosotros somos humanos y aunque seamos siervos de Dios, pues no estamos exentos de eso. Y es también pues un consejo que te podría dar a ti, eh, sería que apropiate de lo que Dios dijo que tú eres, porque no importa lo que digan las demás personas, no importa lo que opinen de ti, siempre debes, o nunca, más bien, nunca debes olvidar lo que Dios ha dicho que eres tú. Siempre debemos apropiarnos de lo que Dios nos ha dado y de lo que Él ha dicho que nosotros somos. Porque al fin y al cabo, Él es quien nos conoce más. Pues es nuestro Padre, es nuestro Creador. Y pues tal vez en este momento no estás pasando nuevamente por ese bajón, pero sí te puedo decir eso, de que pues si en algún punto ya llegas a sentir un poco bajoneado nuevamente, pues recuerda eso. eh, Nunca te olvides qué ha dicho Dios de ti, porque nadie puede cambiar eso. Así es. Yo me voy más al hecho de que, bueno, yo siempre lo he visto de una manera que me costó verlo de esa manera a punta de golpes, pero lo entendí. Y es que digamos que cada cosa que nos pasa en nuestra vida es para un propósito. Y si nos vamos un poco más al entorno espiritual y eso, pues tú mismo dijiste, todos cometemos errores y digamos que a través de esas, yo las llamo pruebas, de esas pruebas a nosotros nos moldea nuestro carácter. Porque de pronto en ese momento, si tú te recuerdas esos momentos donde tú pasaste mal, pero si te ves ahora en el presente, tú dices, bueno, yo de eso aprendí esto, o eso moldeó tal parte de mi carácter que de pronto en el proceso uno estrila, resolla, se aburre, coge rabia con todo el mundo, pero después tú dices como que, bueno, aprendí esto. Y al final eso es para lo que Dios permite. Porque a veces, bueno, por lo general tratamos de molestarnos un poco con Dios, diciendo como que, o sea, yo te sirvo a ti, tú sales con esta. De esta manera es que me estás protegiendo. Cualquier cosa así, estirándole, haciendo berrinche. Pero al fin y al cabo, a mí una vez me dijeron, y eso se me quedó y es, Dios hace como quiere y si Él lo permitió es porque algo tienes que aprender y me dijeron perdón, este, sin que Dios no lo diga no se mueve nada. O sea que si pasó fue porque Dios lo permitió y de ahí es donde uno tiene que ver qué tenemos que aprender de eso. Porque al fin y al cabo yo soy fiel creyente de que cada prueba nos deja algo en nuestra vida para mejorar. Entonces por ese lado tengo siempre eso y te lo quiero regalar porque yo lo aprendí a las malas también, a punta de procesos, pero lo aprendí. No, es que imagínate. Todo el mundo- ¿quién? Muy pocas las personas que yo conozco que aprenden recibiendo el consejo. Es que recibes el consejo y necesitas esperar cocotazos. Porque a ti te dan un consejo y tú lo que quieres es hacer lo contrario a lo que te dijeron. Es que sí. Sí, Y es que es normal en un ser humano aprender a punta de golpe. Es que sí. Y bueno, yo te quiero hacer la última pregunta porque creo que se nos acabó el tiempo y es, ¿tú qué consejo le darías a esa persona que ha pasado que está pasando por distintos procesos iguales a los que tú pasaste en cuanto al bullying, en cuanto a los procesos que tuviste de desánimo? ¿Qué consejo le darías tú a esa persona que está pasando por eso? Primer consejo, ya yo se lo dije, yo me lo di mismo cuando estaba pequeño. O sea, cuando nos pusimos en el personaje de qué le diría yo cuando estaba pequeño, ay, páchate. Cuando tú te sientas solo, cuando tú creas que nadie, o sea, nadie está contigo, cuando tú creas que todo el mundo te dio la espalda, ten certeza de que el único verdadero amigo que tienes es Dios. Yo siempre he dicho eso. Amigos existen, pero son muy poquitos. Verdaderamente son muy poquitos.
Y yo aprendí que en el que más yo debo poner mi confianza es en Dios. Entonces, imagínate, si por Dios yo no caí en las corrientes del mundo, o sea, sí estuve en el mundo, pero no, digamos que no, No tan allá, no tan allá, entre comillas, no tan allá. Estuve en el mundo, pero no hice cosas tan, tan grave. sí, porque por dentro yo sentía, yo no tengo que hacer esto, yo no soy de aquí. Y si ya hablándole más a la gente, si tú sientes eso es porque es el Espíritu Santo diciéndote, tú no perteneces aquí, tú no eres de aquí, tú me perteneces a mí. Bueno, la verdad es que apoyo mucho lo que dices y es que Dios siempre de una y otra forma nos respalda. Y aun cuando nos queremos alejar de Dios, tenemos como esa voz diciéndonos como que no hagas eso. Mira, cuidado, vas a irte por esto. Y uno, por decirlo así, deja de ir físicamente, pero, o sea, tú eres instruido en la palabra y tú tienes conocimiento. Y tú dices como que yo eso no lo puedo hacer porque la Biblia dice esto, esto no lo puedo hacer. Y al fin y al cabo, yo siempre he dicho que Dios siempre te va a llamar y uno tiene que atender el llamado antes de que sea demasiado tarde. Y lo mejor que uno puede hacer cuando se desanima es simplemente buscar a Dios. Suena muy cliché y es algo que nos dicen a todos y es ora. Estás desanimado, ora. Estás esto, busca a Dios, pero creo que es la mejor forma que uno puede hacer y es amarrarse a Él. Como que me quiero ir es donde tú más buscas para amarrarte a Él para no irte. Y es cuando uno tiene que buscar más cosas en la iglesia para no irse aunque esté desanimado. Y siempre ten en cuenta que las cosas son para Dios y no para el hombre. No tiene que poner su mirada en Dios porque tú mismo dijiste, los hombres cometemos errores y no hay nadie excepto a que falle. Y por eso no podemos poner nuestra vista en hombres, sino simplemente mirando en Dios. ¿Tienes algo para decir? Bueno, la verdad es que creo que ya Keila lo dijo todo. Y pues simplemente para decir, pues gracias por aceptar nuestra invitación, El placer es mío. por, por aceptar ese reto de venir acá, contar un poco acerca de tu vida, abrirte con nosotros. Y pues, aunque ya llegamos al final y ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente, quiero extenderte la invitación para nuevamente participar aquí en Vida Real Fe Verdadera. Cuando quieras regresar, las puertas están abiertas. Y sin más nada que decir, pues quiero recordarle a las personas que nos están viendo que todos los sábados a partir de las 4:30 de la tarde tenemos aquí servicios de Ministerio Escuela David. Todos los viernes a las 7 de la noche tenemos esto que es Vida Real Fe Verdadera, donde contamos una historia diferente cada viernes y que aparecemos en todas nuestras redes sociales como M. Escuela de David. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.